Hola, hay una angustia, una asfixia económica en Bolivia, pero el gobierno sigue mintiendo y sigue realizando actos de corrupción, según denuncia Siglo XXI. Están desesperadamente tratando de resolver el problema de la falta de gasolina y de diésel y resulta que han decidido traer gasolina y diésel desde Buenos Aires a bordo de camiones cisterna. 1.500 camiones cisterna van a ir a recoger la gasolina y el diésel hasta Buenos Aires. Van a recorrer más o menos unos 1.000 kilómetros o más para traer gasolina y diésel que podía ser traído en barcos por la hidrovía o en tren, ahorrando, qué sé yo. Dice que traer en camión cuesta 6 veces más que traer eso en los camiones cisterna. ¿Y de quién es la culpa? De unos corruptos que están en el gobierno y que deciden hacer esas cosas cuando el país se está ahogando, cuando hay una asfixia económica. No dejan de hacer negociados, no dejan de ser corruptos, ni siquiera cuando el país está en una situación desesperante. Dice la primera página del Siglo XXI esta semana que hay una asfixia económica en Bolivia, que la llegada de la crisis muestra que el gobierno está desesperado, tomando medidas apresuradas, solamente confiado en la propaganda que puede hacerlo todo. Según el gobierno, la propaganda lo resuelve todo, ¿no? El actual presidente Arce, Luis Arce, gastó 4.000 millones de dólares en propaganda cuando fue ministro de Economía de Evo Morales. 4.000 millones de dólares. Entonces, él está convencido de que la propaganda es la mejor solución. Pero está gobernando a tientas, dice Siglo XXI, busca dólares con visible angustia, quiere comprar y vender oro sin disimulo, ha movido el tipo de cambio, y el precio de la gasolina también lo ha movido, pero la propaganda dice que todo está bien. La situación de los hidrocarburos es para ponerse a llorar, dice el siglo XXI, pero el único que se atreve a decir que esta situación es resultado de errores cometidos por el MAS en el gobierno es el ministro de Economía, que parece que tiene las horas contadas. De repente le van a decir, chao, te vas, porque vos estás hablando demasiadas cosas. Este ministro es el que dijo que la historia de que existe un mar de gas debajo de Bolivia era una mentira. ¿Una mentira de quién? De Evo Morales y su ministro de Energía de ese momento. Y ahora nos dice que la crisis de los hidrocarburos ha sido provocada por errores cometidos por el gobierno del MAS. En fin, esa es la situación en este momento. Hay una asfixia económica, hay esas 1.500 cisternas que deben traer desde Buenos Aires. La gasolina y el diésel, que va a costar seguramente muchísimo más, lo cual va a hacer elevar la subvención al precio de la gasolina y el diésel. Le costó al Estado boliviano 1.700 millones de dólares el año pasado. Pero ahora, con este negociado de las cisternas, seguramente este año va a ser muchísimo más la subvención. El siglo XXI menciona a 3 economistas muy prestigiosos, comenzando por Antonio Saravia, quien hace notar esta curiosidad, dice. El gobierno tiene en el Banco Central apenas 600 millones de dólares, que alcanzarían para importaciones por casi 2 meses. Pero al mismo tiempo decide anunciar que va a crear empresas estatales por un valor de 500 millones de dólares. Es decir, por favor, ¿alguien está manejando esto? ¿O ya es definitivamente un Estado fallido
como dice el siglo XXI, ¿no? Y ahora, pues imagínate si una patrulla del ejército ha sido detenida por contrabandistas y esa patrulla del ejército ha firmado un acta de compromiso para no detener los autos que entran de Chile sin papeles, sin ninguna regla, y que además podrían ser robados en Chile, pero esta patrulla del ejército se comprometió ante los contrabandistas a no detener a su... Pero, es decir, por favor, ¿qué es esto? ¿No? Habla siglo XXI de que el gobierno está mencionando la necesidad de controlar a los surtidores de gasolina y diésel de Santa Cruz, porque está concentrado en Santa Cruz, le tiene odio a Santa Cruz, ¿no? Entonces, quiere saber quiénes compran más gasolina o diésel para descubrir a los contrabandistas. Pero en realidad lo que dice el siglo XXI es que los contrabandistas no compran pues gasolina y diésel en los surtidores. Por favor, serán contrabandistas, pero no son burros. Se compran la gasolina y el diésel en cisternas antes de que lleguen al sistema de distribución, inclusive antes de que lleguen al territorio boliviano. Antes de que lleguen al territorio boliviano. Las cargas que llegan del Paraguay, por ejemplo, por el río, por la hidrovía, ¿no? A veces se desvían hacia Brasil, aunque figuran como importaciones hechas por el Estado boliviano. Entonces propone el siglo XXI una solución. A ver, comparemos. ¿Cuánto dinero, cuántos miles de litros se importa de gasolina o de diésel, ¿no? ¿Y cuántos millones de gasolina o diésel se distribuye? Y ahí vamos a descubrir la diferencia. Eso es lo que hacen los masistas, están robándole al país, están pagando por gasolina y el diésel, pero no lo distribuyen en volumen total. El volumen total no es distribuido para su venta. ¿Por qué? Porque está en manos de la corrupción. Eso es lo que dice el siglo XXI. Hemos estado recibiendo mensajes de amigos desde el Perú, y yo les digo a los amigos del Perú que, a ver, Bolivia y Perú tienen más o menos el mismo territorio, 1 millón de kilómetros cuadrados, ¿sí? Pero Perú tiene 3 veces más población que Bolivia, porque tiene 33 millones de habitantes y Bolivia 11, ¿no? Y la economía peruana es 4 veces más grande que la de Bolivia. Entonces, por favor, no se preocupen los amigos peruanos. Hay un loquito acá, loquito pero metido en narcotráfico, que está tratando de molestar, que seguramente les ha mandado mensajes de felicitación a los de Sendero Luminoso que asesinaron a 7 policías en el territorio del Braem. Pero aparte de eso, pues de parte de Bolivia solamente la amistad, ¿no? Con el Perú, una vieja amistad. Tanto La Paz como el Alto están extrañando, están deseando que se vuelva a abrir la frontera, que el ejército peruano deje pasar el comercio entre los dos países, preferiblemente el comercio legal, ¿no? Por esa frontera pasa también la pasta base que se fabrica en los puestos del narcoterrorismo del Braem, del Sendero Luminoso, pero también el oro que llega. Bueno, pero hay otras cosas que pasan por la frontera y que podrían ser beneficiosas para la economía de los dos países. Siglo XXI entra en el tema político de esta manera. Dice que Evo Morales y Arce están muy peleados. Además, Choquehuanca. Dice, los 3 están peleados. Son las 3 cabezas del MAS, pero no se pueden ver. Y se van a unir, dice, se van a juntar, se van a reconciliar solo cuando vean que está en peligro el sistema del fraude electoral que maneja el MAS desde el año 14 y que le ha permitido ganar, entre comillas,
las elecciones del 14, del 19, del 20 y ahora están pensando en el 25. Si el sistema de fraude, dice siglo XXI, fuera desarticulado, extirpado del sistema electoral, el MAS se moriría. No sacaría ni 10% de votos. Pero ante ese riesgo es probable que se junten. Advierte siglo XXI que, sin embargo, el fraude no es un auto con caja automática. No es que enciende y comienza. No. Se necesita alguien que pise el embrague y haga cambios. Se necesita expertos, venezolanos, cubanos, rusos, que manejen ese mecanismo delicado del fraude. Por ejemplo, los cubanos inventaron aquello de que los bolivianos que viven en el exterior y que no se han inscrito para votar en los consulados, cada elección, pues votan de todos modos en Bolivia, aunque ellos no lo sepan. Eso es invento cubano. Los venezolanos aportaron con 1.200.000 votantes nuevos que supuestamente votan en todas las elecciones. Vinieron unos jóvenes venezolanos enviados por Hugo Chávez, inscribieron en 10 días en 10 días, récord mundial, ¿eh? En 10 días inscribieron 1.200.000 nuevos votantes en Bolivia y esos tienen que votar, pero para eso se necesita que funcione Smartmatic, ¿no? Esa empresa venezolana que está haciendo maravillas en otras elecciones. Hasta en Brasil ha estado, dice el siglo XXI, que el fraude hecho por Lula da Silva en Brasil y que provocó la reacción de los bolsonaristas, ¿no? Tuvo la participación de esta empresa venezolana, Smartmatic. Y de paso, dice el siglo XXI, que Bolivia es un país muy civilizado porque ocurre que ha protestado contra el fraude del 19 mediante unas manifestaciones pacíficas, bloqueando calles y carreteras con unos cordones, con unos hilos, con unas pititas, como dijo el cocalero. En cambio, los brasileños han asaltado el Planalto, los norteamericanos de Trump han llegado también hasta el Capitolio. En cambio, los bolivianos, dice el siglo XXI, muy civilizados, han logrado, bloqueando con hilos las calles y las ciudades del país, que huya el dictador. De eso se trataba, ¿no? Y ha huido el dictador. Claro que ahora el problema es que el dictador exige que se castigue a todos los que participaron en la conspiración para derrocarlo en noviembre del 19. Y lo último que ha hecho el gobierno de Arce es anunciar que va a llevar a la justicia a los obispos de Bolivia que participaron en unas reuniones el 19 antes de la huida, de la renuncia y huida acelerada, apresurada, como rata de Evo Morales a México. Va a llevar a los obispos, pero lo ha hecho con cierta picardía. Está diciendo, yo lo estoy haciendo por orden del cocalero Morales, que es su rival en este momento, que es con el cual tiene que competir Arce para las elecciones del 25 supuestamente. Entonces, anuncia esto, esta es una medida muy antipática, ¿no? Imagínate, mandar a la cárcel a los obispos de Bolivia, igualito que Daniel Ortega en Nicaragua, ¿no? Pero lo hace diciendo, ojo que lo hago en nombre de Evo Morales. O sea, ¿a quién tienen que culpar? Al fulanito, ¿no? Esa es la situación que se da en este momento. Están llevando a los obispos a la justicia para que expliquen cómo es que manejaron la situación el 19, que llevó a la renuncia, fuga acelerada como rata de Evo Morales Ayma. La Iglesia ha respondido que van a asistir los obispos a donde los llamen,
pero que no tienen miedo y que además siempre han defendido la democracia. Siglo XXI habla con profundidad y con muchos cuadros muy bien elaborados, gráficos, acerca de la crisis de los hidrocarburos en Bolivia. Las importaciones que se han disparado, las exportaciones que se han derrumbado, y Argentina, a partir del próximo enero, no va a comprar más gas natural boliviano. Pero siglo XXI dice en la página 4 que en realidad el gasolinazo no es una solución. No es una solución porque la situación de los hidrocarburos en Bolivia es demasiado grave. No es una solución. La asombrosa ineficiencia del manejo de los hidrocarburos durante el gobierno masista se mantuvo oculta por dos fenómenos ajenos al MAS. En primer lugar, la bonanza de la producción de gas natural, resultado de décadas de inversión extranjera en exploración antes del MAS, ¿no? Y en segundo lugar, un aumento en el precio del gas natural sin precedentes en la historia. 55.000 millones de dólares entraron al país por las exportaciones en esa época y el MAS despilfarró todo ese dinero, lo tiró a la basura, compró estupideces con sobreprecios, compró fábricas que nunca llegaron a funcionar, todo pensando en negociados. Y ahí estamos. Entonces, siglo XXI dice la situación de los hidrocarburos no se resuelve con un gasolinazo, es decir, con un incremento fuerte del precio de la gasolina. No, dice. La cuestión es muy grave. Claro, y hay otros analistas que dicen lo siguiente. Hay que llevar a la justicia a los sinvergüenzas causantes de esta crisis económica boliviana. ¿Cómo puede ser que después de semejante boom de las exportaciones, ahora estamos en una crisis? Que no tengamos gas y que de repente dentro de 2 años vamos a tener que comprar gas natural e importarlo. Pero por favor, hay que llevar a la justicia. Alguien tendría que participar aquí en esto. El ejército está calladito, ya saben, se ha rendido ante los contrabandistas, que son seguramente los compañeros del MAS. Y el gobierno ahora en este momento ha decidido frenar el proceso de compra de oro. ¿Por qué? Porque los chinos son los que manejan la explotación del oro en los ríos bolivianos. Entonces estás provocando a la potencia que te domina en este momento. El MAS dice, no queremos vender el litio a la potencia, refiriéndose a Estados Unidos, pero le venden todo lo que quieren los chinos. Y ahora han frenado el proceso de compra de oro por parte del Banco Central por exigencia de los chinos. Ese es Bolivia. Eso es Bolivia en este momento. Pero ¿sabes qué? No hay que irse de Bolivia. Eso es lo que quisieran ellos. Que te vayas. No te vayas, hombre. No te vayas. Eso es. Si te ha gustado este video, pues ponerle like, lo que me gusta, pero además compartirlo con los amigos. Y ponte la campanita. Pero sobre todo te suscribes a Siglo XXI, que es una carta informativa que hace periodismo sin miedo. Y ya lo estás conociendo, ya lo estás sabiendo. Un abrazo, chao, hasta luego.